Dice el ministro que hay, por desgracia, un vínculo entre lo sucedido, sin duda, en Oriente Próximo y el acto en Arrás. Arrás, o como se pronuncie, es un municipio de 40.000 habitantes, en las viejas tierras mineras e industriales del norte de Francia, una ciudad pequeña. Pues ayer, un profesor de 57 años fue asesinado a manos de un hombre de 20 años, un joven de 20 años, de nacionalidad rusa, y además había estudiado en ese colegio con anterioridad. ¿Cómo se llamaba? Mohamed Mogouchov, muy ruso el nombre. Y mientras lo estaba matando, gritaba: «Dios es grande». Dice el ministro que hay una clara relación entre lo ocurrido, lo que está ocurriendo en estos momentos entre Israel y Palestina, y lo que ha ocurrido ahí. Curiosamente, se cumplen casi 3 años en Francia de la muerte de otro profesor de historia que fue decapitado, porque defendía en sus clases la libertad de prensa a raíz de lo ocurrido en el Charlie Hebdo. Recordarán los atentados del 2015 contra este periódico por hacer viñetas de la religión islámica. No se pueden hacer bromas de cualquier religión menos de la de ellos, ¿no? Bueno, cuando damos datos, y esto pasa muchas veces en la prensa, y se dice: no, era nacional español, era de aquí, era nacional español, tenía el DNI. ¿Cómo se llama? ¿Quién es su familia? ¿Qué religión profesa? ¿De dónde viene? Claro, es que hoy en día decir que es de nacionalidad española o nacionalidad rusa o francesa es como no decir nada. ¿Pero qué hay detrás? ¿Cuántos son? ¿Están contabilizados? ¿Están controladas estas personas? No, ya les digo yo que no. Ayer estaba viendo el programa de Iker Jiménez, que están haciendo una labor excelente de comunicación, pero no solo de Israel o de Palestina. Dan una visión real de ciudadanos que viven en un lugar y en otro. Y decía uno de los colaboradores que esto va a ir escalando y nos va a llegar a nosotros, a Occidente, que ya los tenemos aquí. Que hay personas muy radicalizadas entre nosotros y que el buenismo, como he dicho yo muchas veces en este canal, mata. Bueno, pues ayer un hombre murió, lo mataron al grito de «Dios es grande». Claro, cuando se abren las fronteras de manera indiscriminada, por el bien de todos, ¿no? Para Agenda 2030, ¿no? Que se acabe el hambre en el mundo y que todos seamos iguales, nos enfrentamos a esto. Y claro, decir públicamente «yo no estoy dispuesta», a mí me convierte en racista, me da igual, xenófoba, me da igual, yo no quiero que estén aquí, yo no quiero que vivan aquí. Yo quiero que a mi país vengan personas que sepan amoldarse a las costumbres que tenemos aquí. Yo no quiero a nadie que viva de una manera radicalizada en mi país, no quiero. Y quiero que los políticos a los que yo pago con mis impuestos, este trimestre me toca pagar nuevamente, hagan ese trabajo. Y por supuesto que me dan pena los niños. Yo apenas puedo ver la televisión porque se me rompe el corazón en pedazos cuando veo a los niños, y me dan igual que sean de Palestina que de Israel, son inocentes, son niños. Y ahí sí que las organizaciones internacionales deberían de hacer lo posible por habilitar corredores ya para que los niños de Palestina salgan, los primeros los niños. Los primeros los niños, porque sí, los ancianos también me dan mucha pena, pero ya han vivido, y los niños merecen una oportunidad, porque de los niños, de la mano de los niños, vendrá el cambio, de los adultos ya no, lamentablemente, pero para los niños tiene que haber esperanza. ¿Cómo están las cosas? Bueno, en este momento apenas faltan un par de horas, a las 3 de la tarde, se finaliza el plazo para que los ciudadanos de Palestina abandonen la Franja de Gaza. Dicen que es imposible, que se han habilitado corredores para que salgan por Egipto, pero que es imposible que pueda salir toda la gente que en estos momentos hay en la Franja de Gaza. Incluso se han prorrogado más el tiempo para que puedan salir, pero por lo visto es imposible. Entonces, estamos en una tesitura complicada. Yo he oído a ciudadanos de Palestina y a ciudadanos de Israel. Y la gente de Israel se está desgañitando ante los medios de comunicación para decir que ellos viven de manera civilizada y que como no arrasen la Franja de Gaza, como el ejército israelí no arrase, palabras textuales, la Franja de Gaza y termine con los terroristas, esto va a volver a ocurrir. Claro, en esa Franja de Gaza también hay inocentes. Han depositado su confianza, como decían en el programucho de YouTube de Pablo Iglesias, que no es un
que no son terroristas, que es un partido político. Bueno, pues si es un partido político, hay gente que apoya ese partido político y vive ahí. Pues entonces tengo que decir que lo siento mucho, que asume las consecuencias. Porque hay gente que está dispuesta a vivir en democracia, tranquilamente, en paz, y que no creo que tenga ningún problema en vivir con palestinos si viven en paz. El problema, ¿dónde está? ¿Es una cuestión de territorio? ¿Es una cuestión de fundamentalismo religioso? ¿Cuál es el problema? Lo que está claro, mirando la historia, y ya les he dicho muchas veces que yo no soy experta en geopolítica, pero algo de historia conozco, el pueblo judío ha estado masacrado a lo largo de la historia, parece que no se nos olvida. El pueblo judío, yo no sé si serán los más masacrados a lo largo de la historia del mundo. O sea, ya desde el genocidio que se produjo en la Europa nazi, ese pueblo fue arrasado, son unos auténticos supervivientes, y vuelve a ocurrir nuevamente en Jerusalén. Y la manera de matarles, porque yo creo que aquí hay una diferenciación que debemos de hacer. Las vidas valen todas igual. Luego entraremos en el debate filosófico si cada vida aporta lo mismo a la sociedad, ¿no? Y cómo vives tú y cómo tu forma de vida produce un perjuicio a tu vecino. Pero sí, en abstracto todas las vidas valen igual. Pero estamos en un conflicto que en un primer momento lo han iniciado los terroristas. ¿Y qué manera de matar? Indiscriminadamente a civiles. A civiles, el objetivo han sido civiles, ciudadanos que viven en paz, que no tienen nada que ver con los militares, que entraron en sus casas. ¿Cuántos testimonios? Se me parte el corazón. Familias enteras, mujeres agredidas en presencia de sus hijos, amputadas en presencia de sus hijos. Esa gente no merece vivir, lo siento, no merece vivir, no merecen una segunda oportunidad. Estamos hablando de gente que ya tiene el cerebro totalmente comido, que no van a pensar de una manera diferente, que son personas sin empatía, que no tienen empatía. Han demonizado a su adversario, no lo ven como una persona, lo ven como un demonio, y entonces actúan de esa manera. ¿Qué manera de matar? Ya no solo a los chavales que estaban ahí disfrutando de la fiesta, sino que entraron en casas de personas y los mataron. Claro, ¿cómo va a estar en estos momentos Israel? Con ganas de defenderse, obviamente, con ganas de defenderse. Yo creo que no hay posibilidad para el diálogo, y responsabilidad de esto la tienen los políticos, como siempre, y en este caso vamos más allá, los terroristas, con los que no hay posibilidad de diálogo. Ellos quieren matar incluso a su propia población para para decir que son los otros. Cuando dicen salgan por Egipto, y ellos no quieren que salgan tampoco. Yo no sé si hay posibilidades de que pueda salir toda la población, que puedan evacuar a los millones de personas que están allí, pero ellos tampoco dan facilidades, quieren hacer mártires con su propia población civil. Claro, es que son temas muy complicados, por eso a mí no me gustaría en ningún caso estar en política, porque hay que tomar decisiones que sabes que van a tener unas consecuencias, como dejar sin agua y sin luz a un hospital donde hay niños pequeños, es que de verdad me cuesta decirlo, en incubadoras. Es que es terrible cómo se actúa en una situación así. Los responsables siempre son adultos, políticos, que deberían de hacer bien su trabajo y no lo hacen. Israel tampoco ha hecho bien su trabajo. ¿Por qué no han controlado que ese atentado terrorista no se produjera? De estas proporciones, Dios mío. ¿Cuántas personas han muerto en Israel? Dicen que más de 1000 y pico personas en menos de una semana, y en Gaza van por el mismo número, 1400. La diferencia es que en Gaza han muerto militares y los que han muerto en Israel son civiles. Y así estamos, si la gente se pudiera sentar y hablar. Pero es muy complicado, cuando la violencia ya escala a este punto, es imposible una solución pacífica. Y hoy a las 3 de la tarde, las 4 de la tarde en Israel, se va a desencadenar un conflicto que yo creo, ojalá me equivoque, señores, ojalá me equivoque, pero yo creo que esto va a tener consecuencias mundiales. Y lo dije en el vídeo que titulé Si estaremos ante las puertas de la Tercera Guerra Mundial, y ojalá me equivoque, pero esto pinta muy mal. Ucrania ya está diciendo si ahora mismo se va a retrasar la ayuda de Estados Unidos, si Rusia va a seguir avanzando. Los países ya se están empezando a posicionar. La gente fundamentalista islámica que está diseminada en todos los países, también en España, que están a favor de Palestina. Claro, y cuando decimos estoy a favor de Palestina, ¿a favor de qué Palestina?
de los ciudadanos de Palestina que apoyan a los terroristas, de los ciudadanos inocentes, de los niños. Porque ahora mismo hay una organización terrorista Hamás que está apoyada por muchos ciudadanos de Palestina. Y claro, es que esto al final es como una partida de ajedrez donde van a morir muchísimos inocentes. ¿Pero qué queremos? ¿La civilización occidental o esta civilización? ¿Qué queremos? Claro, son preguntas que se tienen que hacer los políticos, no nos conciernen a los ciudadanos. ¿Pero qué queremos? Ellos tienen que hacer el trabajo sucio. ¿Quién queremos que gane? ¿Cómo queremos vivir? Yo quiero vivir en una civilización avanzada. Quiero sentirme igual que los hombres, como me he sentido ahora, al margen de las estupideces malditas que dicen estas asquerosas que están en el gobierno, que son las que están apoyando directamente al terrorismo. Porque en España sí que había igualdad entre hombres y mujeres. Sí que la hay, señores, sí que la hay. Yo quiero vivir en paz, quiero que mi hijo tenga las mismas oportunidades que yo he tenido, que pueda estudiar, que se sienta seguro, que pueda salir como yo salía cuando era joven, hasta las 5 y 6 de la mañana y volvía a mi casa sola caminando, sin que nadie me asaltara por la calle, que eran casos excepcionalísimos cuando ocurría algo. Quiero que mi hijo crezca en este país con sus costumbres, con nuestras costumbres, de las que estamos todos tan orgullosos, que pueda sentarse un domingo a comer una paella en una terraza tranquilamente, que pueda celebrar las fiestas de su pueblo, que vaya a una ermita, que vaya y disfrute de toda la riqueza cultural que tenemos a lo largo y ancho de este país. Yo no quiero más mezquitas en este país, no las quiero, y lo digo abiertamente, no las quiero. Cada vez hay más, cada vez hay menos cristianos, cada vez más hay más islámicos. No quiero esa cultura en mi país, no la quiero, no enriquece, no quiero ver a más mujeres con pañuelo en mi país. La respeto y que se pongan lo que les dé la gana, pero si esa es su forma de vida, si esas son sus costumbres, yo no estoy de acuerdo con ellas. No estoy de acuerdo porque ¿cuál es el sustrato? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Por qué una mujer se tapa el pelo? Y le llaman feminismo a eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo respeto que tú profeses la religión que tú quieras, pero no me la impongas en mi país. No me la impongas en mi país. Eso yo no lo comprendo. En esto no soy liberal, señores. Yo creo en las fronteras. Cuando era más joven tenía una visión más naif del asunto, de que la tierra nos pertenecía a todos por igual y libertad de movimiento. No. Yo en eso ya no estoy de acuerdo. Creo que las fronteras son necesarias. Creo que son muy necesarias, señores. Y que creo que cuando tú vives en un lugar, como dice el refranero, que es tan sabio, donde fueres, haz lo que vieres. Y es así, y es así. Pero hay gente que viene aquí y como nosotros somos así, de esta forma de ser que somos los españoles, llegan, hablan su idioma, no tienen ningún problema y nosotros no tenemos ningún problema con que hablen su idioma. No saben apenas hablar español y ya tienen la nacionalidad de aquí. Y viven en guetos, ese es el problema. Yo creo que este es el problema, les voy a dar mi opinión. Cuando yo era pequeña, yo vivía en un barrio que se llamaba Socuello, se llama Socuello en Bembibre, y ahí vivían pakistaníes, chinos, de todas las nacionalidades, caboverdianos, los españoles, y vivíamos en paz. No había ningún problema, no había guetos. La gente se relacionaba, nos relacionábamos entre nosotros. No había esa cosa. Y hoy en día se han hecho guetos en ciudades de gente que tiene la nacionalidad española y dice, no, es que yo soy tan española como tú, no, me vas a perdonar, tú no eres tan española como yo. Igual que si yo me voy a Inglaterra y tengo la nacionalidad inglesa, yo no soy inglesa, no lo soy, porque no tengo ese sentimiento, no lo he vivido, hay algo más allá de tener un papel, que es el sentimiento, la forma de vida, la forma de entender el humor, todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia de un país. No eres de aquí al 100%, eso no significa que no puedas ser bienvenido, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo estoy encantada de hablar con gente que viene de otros países y que se integra, esa es la clave, que se integra, que siga manteniendo su cariño, su amor por su país, lógicamente, y por sus costumbres y por su cultura. Claro que sí, igual que si yo me fuera a vivir fuera, ¿cómo voy a renegar yo de mi país de origen? ¿Cómo le voy a pedir yo a alguien que viene de Latinoamérica que reniegue de su Venezuela? O que reniegue de Marruecos, no, yo no le voy a pedir eso. Yo lo que le voy a pedir es que si aquí hay unas costumbres, la respete. Es lo único que le voy a pedir.
No que se organicen guetos, que nos miren diferente, que a los niños no les dejen jugar en la cancha de fútbol o de baloncesto. Eso es lo que yo no quiero en mi país. Y claro, cuando hay una inmigración ilegal, lo que provocas es eso, porque unos se ayudan a otros. ¿Dónde van a vivir si no tienen los papeles en regla? En un edificio ocupa. ¿Con quiénes? Con los de su país. Y ahí se empiezan a radicalizar y nos empiezan a echar encima la culpa a nosotros, de vivir bien. Claro, ese es el problema. Y luego tener en las instituciones a gente que en lugar de unir, de ver el problema y buscar una solución, como puede ser reforzar las fronteras, no. Lo que hacen es decir que la culpa es nuestra, que España cometió un genocidio contra los americanos, contra los indígenas, y que poco menos tenemos que seguir pidiendo perdón 500 años después. ¿Pero qué políticos son estos? Claro, es que meter en el saco racista y xenófobo a cualquier persona que tenga un punto de vista diferente sobre la inmigración, a mí me parece, vamos, salvaje. Me parece salvaje que nos metan a todos en el mismo saco. Yo no tengo ningún problema con un marroquí o con cualquiera que profese una religión diferente a la mía, siempre y cuando venga aquí y se comporte. Es algo tan sencillo, ¿verdad? Y si quiere la nacionalidad, que aprenda el idioma, que se integre, que sepa cuáles son nuestras costumbres, que las respete, que sea uno más. Uno más. Yo no quiero que viva aislado, en un barrio, con los suyos. Claro, es que esto es lo que deberían de hacer los políticos. Fomentar la integración de los que ya están aquí. Pero no, el problema que vamos a tener va a ser más serio. Va a ser más serio porque es gente que no tiene ningún problema, como pasó en el 2015, en los atentados terroristas en Francia, que hubo varios ese año, en enero, contra las oficinas del Charlie Hebdo, y luego en noviembre. Y en diciembre también hubo atentados terroristas islámicos. Vamos a tener ese problema, lo vamos a tener aquí, porque esa gente no tiene ningún problema en inmolarse. ¿Cómo luchas contra una persona que le da igual perder su propia vida por una idea? Y por la esperanza de que luego va a tener un paraíso donde estará rodeado de vírgenes. ¿Cómo vamos a luchar contra esa gente? Yo creo que la clave es la prevención. Siempre será la prevención. Siempre. Controlar las fronteras. La gente que está aquí no tiene que ser considerado ciudadano de segunda, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso. No son ciudadanos de segunda. Si están aquí y están igual que nosotros, viviendo igual que nosotros, son ciudadanos igual. Son ciudadanos igual. Y cuando alguien me diga, yo soy español, viva como un español, a mí me da igual sus orígenes. Pero hombre, nacionalidad rusa, ¿qué tiene que ver ese hombre con los rusos? Seguro que ni siquiera sabía hablar en ruso. En fin, increíble. Esto es lo que tenemos, señores. A mí se me ponen los pelos como escarpias. Dicen, no, confía que esto no va a pasar en España. Miren, yo no sé si será que los medios de comunicación hacen cada vez más difusión sobre asaltos en plena calle a la luz del día, navajazos, historias. ¿Será que a lo mejor los medios de comunicación dan más esas noticias? Pero yo no recuerdo cuando era chavala que pasara esto. No lo recuerdo, y cuando yo era joven ni muchísimo menos, vamos. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa hoy. Va a ser horroroso. Yo no sé ya si quiero ver las imágenes o no. Va a ser horroroso, y desde aquí lo único que puedo decir es que todo pasa y que, por Dios, que no mueran niños, que la gente tenga un mínimo de piedad, que los soldados, si hay una incursión en la Franja de Gaza y es por tierra y van los soldados, por Dios, tengan piedad con los niños. Lo dejo aquí, gracias por verme y si Dios quiere nos vemos mañana.